Bienvenidas a Cine en Femenino Conversaciones, Mujeres que narran mujeres. Un podcast en el que hablamos con mujeres de diferentes disciplinas, quienes desde su trabajo apoyan, fomentan y visibilizan temáticas de género y el trabajo de otras mujeres. La creación, la comunicación digital, el periodismo, la legalización del aborto, el cine y el feminismo son algunas de las temáticas que exploraremos en esta serie de entrevistas, a través de un recorrido por la trayectoria profesional e intereses de nuestras invitadas. Yo creo que la motivación parte de ahí, ¿no? Ver crecer a las directoras es maravilloso, ver otras que nacen, es como un jardín, que uno le echa agüita también. Hoy tenemos como invitada a Jimena Prieto, directora y creadora del Festival Cine en Femenino. En esta conversación, Jimena nos cuenta parte de la historia, los retos y algunos de los momentos más memorables de este festival de cine, de mujeres y para mujeres, que este año llegó a su 11ª versión. Mi nombre es Laura Gutiérrez, disfruten el episodio. Jime, bienvenida a Cine en Femenino, Conversaciones, Mujeres que narran mujeres. A 11 años de este festival creo que era muy importante poder contarle a la gente y que nuestros oyentes conocieran cuál ha sido la historia y el recorrido de este festival. Bueno, gracias Laura por invitarme. Primero que todo, gracias por este espacio. Creo que es importante todas las herramientas digitales que permitan empoderar las voces de las mujeres y creo que el escucharnos pues abre como otros canales de comunicación, entonces pues es conectar con la gente también, el público de cine femenino y pues de todo el activismo feminista, ¿no? También tiene que ver un poco con eso. Así que pues chévere, gracias. ¿Por qué no empezamos contigo contándonos un poco quién eres y a qué te dedicas, además de ser la directora del Festival Cine en Femenino? Como cuál ha sido tu trayectoria? Estudié en el Politécnico Gran Colombiano medios audiovisuales y allí digamos que me especialicé un poco más en fotografía, pero inclusive desde mi tesis el tema de género siempre me pareció importante y necesario. Y tenía como un poco ese enfoque, acaba de salir la ley de cine, entonces hice una pequeña revisión de cortometrajes universitarios en ese momento que tuvieran como una propuesta con perspectiva femenina, cuál era el enfoque de las historias, de los personajes femeninos, ¿no? Era un poco ese análisis general. Desde que me gradué tuve algunas experiencias en películas de ficción porque digamos que esa escuela en ese momento particularmente era más de ficción. Entonces todos los enfoques tenían que ver más con experiencias de rodajes para ficción y pues guiones y puestas en escena y todo el tema actoral. Luego ya, digamos que las primeras experiencias en el universo audiovisual arrancan más desde la asistencia y dirección para comerciales y pues películas como Paraíso Travel. Pude estar allí como en todo el proceso, fue como la pasantía de mi facultad y fue muy chévere porque pues era como de las primeras películas con ley de cine y pues que tenía como un modelo más de industria que se hicieron en Colombia. Más adelante como que encuentro el documental, hago Sinfonía de Mercado, que es un corto documental que digamos tuvo una distribución muy interesante en términos de circulación y también como de alcance, ¿no? Todavía pues el documental se sigue moviendo. Es un corto de 25 minutos que inclusive hicimos dos versiones de 7 minutos para cine. Es una codirección con Elena Salguero. Y ahí como que empiezo yo toda una búsqueda, digamos, como realizadora, más en el documental, ¿no? Trabajando en transcripciones, postproducción, de sonido a veces. La última experiencia como directora es en el 2017, realizamos un documental de 40 minutos con el equipo de comunicaciones de la Corte Suprema de Justicia sobre parapolítica. Ellos querían darle una imagen más, digamos, más novedosa a la imagen de la Corte, entonces decidieron hacer un documental que tuviera puestas en escena también de las investigaciones de los magistrados en el caso de parapolítica, digamos, en el momento que se despierta todo
toda la investigación que empiezan a hacer los magistrados. Entonces es un documental que tiene pues puestas en escena, pero también tiene mucho archivo, porque tuvimos, digamos, la posibilidad de acceder al archivo propio de la Corte, un archivo clasificado, y bueno, finalmente también todo lo periodístico que se habló del tema, pues también fue importante para poder narrar este audiovisual. Bueno, y en ese recorrido, ¿en qué momento surge el interés por el cine de mujeres y de dónde surge la idea de crear el Festival Cine en Femenino? Bueno, eso es más o menos por allá en el 2007. Ya estábamos como enmarcadas en una acción de política muy importante que era una subsecretaría de Mujer y Género que existía en ese momento en la alcaldía y que estaba visionada a ser una Secretaría de Mujer, lo que es hoy la Secretaría de la Mujer de Bogotá. Empezó allí como en una necesidad de, de generar como comunicaciones y activismo desde el audiovisual. Entonces, desde esa oficina contratan al Espejo, a la Corporación El Espejo, a Felipe Moreno y a su equipo para que hicieran un festival que tuviera un enfoque de género. Entonces ellos hacen una convocatoria, como la hacen la mayoría de festivales, se llamaba Luces Cámara Mujeres en Acción. Y digamos que yo, por ejemplo, mandé mi corto de tesis que justamente pues tenía un enfoque femenino, que tenía una búsqueda de un lenguaje, bueno, todo eso que ellos un poco buscaban. Y allí digamos que más o menos éramos como unas 15, eran 15 cortometrajes entre experimental, ficción, documental. Mi corto era de ficción, se llamaba Animagina, y llegamos todas a ese lugar, ¿no? A un seminario que nos ofrecen y empezamos a conocernos estas 8 mujeres, entre productoras y directoras, realizadoras, de todas las edades, mujeres diversas, indígenas, bueno, era un poco de todo también en ese momento. Y recibimos un taller de una de las mujeres que había creado, o creadora de CIMA. CIMA es como la Organización de Mujeres de España, que ha hecho bastante acciones digamos, acciones positivas para la participación igualitaria y equitativa de las mujeres, ¿no? En la industria española. Entonces ella nos empieza a contar toda esa experiencia, nos dice lo importante de agremiarse, lo importante de estar organizadas, lo importante de tener festivales donde se circulen películas de directoras. Entonces, pues salimos como muy animadas, ¿no? De esa primera experiencia nos juntamos y empezamos como a trabajar. Digamos que el acompañamiento de una feminista, Chila Pinea, que es, digamos, una mujer muy cercana al arte, con todo el movimiento feminista de las mujeres del teatro, y bueno, como esa primera ola de mujeres, diría yo, que vienen trayendo el tema de género desde los 60 más o menos, y que tienen, digamos, posturas más de izquierda, ¿no? Políticamente hablando. ¿Mm? Y como finalmente, pues son las que gestan la Secretaría de la Mujer y pues ahora toda la visibilización ya transversal que hay digamos, en Colombia. Entonces allí como que decidimos empezar, luego recibimos, eso más o menos fue como en agosto, y luego recibimos unas llamadas, creamos como un correo. Recuerdo que ni siquiera sabíamos qué éramos y nos reuníamos y hablábamos un montón y como que siempre queríamos pensar en algo grande, pero no sabíamos qué hacer porque en realidad no teníamos como una guía hacia dónde ir, hacia dónde crear, hacia dónde. Y el tema de género siempre ha sido muy vetado. Yo pienso que en ese momento también había mucho miedo de ponerse en ese lugar y que de pronto el resto de, digamos, de la sociedad audiovisual, ¿no? Como esos micromundos fueran señaladas. Entonces era complejo que hubiese postura y compromiso con la causa. Siempre fue así. Yo digamos que particularmente, Laura, yo sí he sentido que yo sí he ido muy de frente con el tema. Yo no he sido, digamos, de doble moral en ese sentido, pero sí reconozco que al principio era más difícil tener posturas más radicales y era mejor a veces no hablar porque era complejo. Los espacios no van hechos para las mujeres y las mismas mujeres cerraban. Entonces, bueno, llegar ahí ya era
a que este grupo de mujeres por lo menos se lo preguntaran era interesante. Desde el Festival de Cartagena nos escribieron el equipo de programación con la idea de invitarnos como organización. Ellos no tenían muy claro qué éramos, nosotras tampoco sabíamos en qué nos íbamos a convertir, pero pues digamos que habíamos participado en algunos conversatorios y nos invitaron con nuestra propuesta. Entonces, pues la propuesta que era, nuestros propios cortos eran como el paquete promocional de lo que nosotras queríamos, como esa colectiva que estábamos allí. Entonces Cartagena como que nos mostró, miren, pero podemos hacer exhibición de cortos, sí, chévere. Al año siguiente ya teníamos figura jurídica, ya sabíamos que nos llamamos Mujeres Audiovisual, teníamos unas grandes ambiciones como agremiación, lo reconozco, y como colectivo había muchos intereses también de producir, pero digamos que yo me aventé con dos compañeras en ese momento, eh, y les dije, ¿por qué no proponemos un festival de mujeres? O sea, sí, propongamos un festival de mujeres, en Colombia no lo hay, son muestras temáticas dentro de los festivales, es importante, y presentamos el primer proyecto, digamos, la primera versión de cine femenino que era itinerante por Colombia. En ese momento fuimos como por muchas partes del territorio nacional, o sea, estuvimos en Pasto, Popayán, Cali, Toro Valle, Quindío, Cartagena, Monpós, Neiva, estuvimos en varios lugares y de ahí digamos que en ese momento acaba de salir Ministerio de Cultura, se está conformando Dirección de Cinematografía y ahí y está el Plan Audiovisual Nacional, que son como digamos, unas políticas transversales en el tiempo, que duró como 3 o 4 años, nos apoyó y ahí en adelante, digamos, Dirección de Cinematografía, pues nos empieza a apoyar también la Secretaría de Bogotá de Cultura y los temas de poblaciones, sobre todo como en los gobiernos, en las alcaldías, digamos, de izquierda, hay que reconocerlo, fue en el momento en que cine femenino tuvo más, digamos, acogida económica, digamos, sí, de apoyo del Estado, por decirlo de alguna manera, fue en esas alcaldías, digamos, del Polo Democrático, Bogotá Humana, fueron como en el momento en que pudimos, digamos, tener mayor impacto en la ciudad. Sin embargo, después, pues tomó otros rumbos también y, y también tuvimos apoyo y digamos que Cine Femenino en un momento se vuelve la campaña, ¿no? De Naciones Unidas en Colombia, o sea, era parte de las acciones de la campaña de Naciones Unidas en contra de la violencia, ¿no? Contra la mujer. Entonces, digamos que de alguna manera, cine femenino es como un poco el activismo desde el audiovisual y desde el cine con respecto, digamos, a los movimientos de mujeres. Obviamente, haciendo hincapié y digamos también entendiendo que el sector audiovisual y las mujeres y la industria pues es otro público, ¿no? Entonces lograr conectar esos dos mundos siempre era un interés desde la primera versión. La segunda versión, que ya es como un encuentro con la Universidad Nacional, con las colectivas de mujeres de sociología, en un trabajo también súper juicioso de hablar desde ¿no? El audiovisual como toda una herramienta política y digamos en pro de los derechos de las mujeres. Entonces, digamos que cuando cine en femenino surgió, más allá de querer exhibir, bueno, que era una parte importante, ¿cuál era como el objetivo central del festival? ¿Qué fue lo que más las motivó a ustedes a generar ese festival? Pues yo creo definitivamente que lo que nos llevó a eso era porque era la ausencia, digamos, de los espacios de investigación, ¿no? Como que a todas nos interesaba mucho el tema de investigación y el poder hacer una convocatoria, el poder recopilar, digamos, contenido audiovisual y hacer propuestas de otro tipo y darse cuenta que en Colombia no había los espacios y que finalmente en esa primera versión donde habíamos conocido público de diversas, digamos, índoles, porque era a través de más de 12 festivales por Colombia, nos hizo darnos cuenta que sí había una necesidad de hablar del tema, de visibilizar el trabajo de las mujeres y además que estaba, digamos, surgiendo
una cantidad de directoras que hoy en día, digamos, ya se reconocen como, sí, como en el sector, que han ido creciendo. Entonces, eso digamos que era un aliento, ¿no? Saber lo de la ley de cine y todo lo que estaba pasando, sabíamos que eso iba a ser exponencial en algún momento. Y es lo que está pasando ahora, ¿no? Como que ahora hay más apropiación sobre el tema, ¿no? Hay inclusive em, nuevos festivales ahí que revisan temas particulares locales, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que eso es importante. Y en estos 11 años, ¿qué crees tú que ha sido lo más difícil de mantener el festival andando? Los retos de mantenerlo es el tema económico, básicamente. Es el tema de gestión por lo mismo, porque si estamos, o sea, este tipo de iniciativas que finalmente están cubriendo algo que debería ser el Estado, ¿cierto? Porque es un tema de formación de públicos, es un tema de equidad, ¿no? Es una parte importante donde haya participación diversa, pues eso es un trabajo muy importante y al no tener el respaldo, digamos, del Estado o que empiece a haber monopolios en las ciudades también, y sobre todo monopolios en términos de visibilización, ¿sí? Festivales de otro tipo, pues eso lo genera complejidad, pero saliéndose un poco de Bogotá y revisándolo, digamos, en otras pantallas, ha sido también bueno, ¿sí? Esas itinerancias y llegar como a otras salas y llegar a otros públicos que están como más, digamos, lejanos a ese tema, ¿sí? Digamos que en Bogotá, pues siempre vas a tener público muy especializado con el tema. ¿No? Entonces, pues eso es bueno también, son como diferentes oportunidades. Yo pienso que cine femenino se vuelve un espacio importante en el momento en que las directoras y las mujeres del sector se lo apropian y lo hacen su casa. Y yo creo que estos últimos años, pues ha buscado de alguna manera que sea así. Y desde que empezaron, ¿cuál fue como la recepción del público? Y también ahora mirando hacia atrás, ¿cuáles crees que han sido los mejores momentos del festival en estos 11 años? Uy, pues hay varios momentos poderosos, pero voy a ir como de los más jóvenes, los más cercanos a los más lejanos. Por ejemplo, el año pasado que se inauguró la Cinemateca Distrital de Bogotá, haber estado ahí, ella se inaugura como en octubre y Cine en Femenino está en noviembre, ¿no? Enmarcado como en los días de la no violencia, el activismo en los días de la no violencia contra la mujer. Es súper interesante eso, porque es una acogida al público impresionante, salas llenas, digamos, en todas las funciones que presentamos, y pues es una satisfacción grande cuando eso pasa, ¿sí? Cuando la sala se ve llena, cuando el público está ahí presente. También fue muy satisfactorio cuando fuimos a las cárceles, por ejemplo, a La Picota, a La Modelo, a la cárcel de mujeres distrital, al Buen Pastor. Es muy gratificante porque son públicos que de verdad valoran la película, lo que estás haciendo ahí, ¿sí? Lo que poder ver otra cosa. Finalmente el cine es una ventana que nos muestra el mundo, entonces pues ellos en ese encierro era como sumergirse un rato en otra realidad, ¿no? Entonces, pues esa labor social siempre es muy gratificante cuando los públicos están ahí. Cuando el público es masivo, cuando el público llega y sale satisfecho de la experiencia que tuvo de la película. Eso creo que en diferentes momentos ha pasado. Lo mismo en la Cinemateca Antigua también nos pasaba. O por ejemplo, hicimos, ya cine femenino empieza a tener como otras acogidas culturales. Hicimos para un lanzamiento nos tomamos una toma de espacio público, hicimos diferentes actividades culturales como conciertos, feria y todo como en torno al tema de género y fue muy, muy chévere. También la acogida del público, pues feliz de estar ahí, ¿no? Como también participar. Y obviamente, yo creo que hay una parte que a mí en especial yo la hago y es la que más me, digamos,
también me alegra es cuando salimos, digamos, a llevar toda la publicidad, a hacer publicidad impresa, digamos, para el día, para la marcha del 25 de noviembre, ¿no? Estar ahí marchando con las mujeres es también es un espacio muy valioso y repartiendo pues nuestra información con ellas, compartiéndola, ¿no? Es un espacio como de intercambio con las organizaciones de mujeres y el activismo. Entonces también es un momento muy gratificante, ¿no? Como cuando conectas con la gente, cuando Cine Femenino sale de ese globo solo ¿no? El sector cinematográfico empieza a tocar a la gente del común, creo que estamos haciendo bien nuestro trabajo. Y cuéntanos un poco cómo se fue ampliando el festival desde la primera versión hasta ahora. ¿Qué secciones se fueron incorporando? ¿Cómo fue cambiando? Bueno, las secciones del festival, en principio, siempre han tenido como un foco muy importante en el cine colombiano. Es una revisión de cortos de ficción, cortos documental, y digamos que al principio, tal vez nuestras primeras 6 versiones siempre eran convocatorias abiertas y luego seguíamos con las convocatorias, pero también hacíamos una investigación de los estrenos de directoras colombianas durante el año anterior, los últimos años, cortometrajes, ganadoras del FS, ganadores de Secretaría de Bogotá, así, 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 y les mandábamos invitación. Funcionamos así muchísimo tiempo, teníamos también una parte internacional en competencia, una sección que es sobre violencias, y era muy interesante, digamos, con el tiempo he ido analizando que esa curaduría en particular, esa convocatoria resultaba siempre siendo internacional. En Colombia no se narran esas historias desde las mujeres, sino desde otros lugares, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que en la sección de cine colombiano debíamos también hacer una revisión también de películas de directores que tuvieran como un foco femenino y que tuvieran como un punto de vista alrededor, ¿no? Y es increíble la cantidad de exploración que han hecho los directores en Colombia al respecto. Es impresionante la cantidad de personajes, digamos, que llevan el drama de las historias en el cine colombiano, muchas son mujeres, pero también enmarcadas en unos estereotipos y bueno, algunos realmente sí logran romperlas y quisimos darles un pequeño espacio de algunas películas o algunos cortos de directores que tuvieran un componente de la revisión. Y en el camino, digamos que esas curadurías o esas secciones han ido mutando porque ya sentimos que no puede ser una cosa solo cerrada, ya no podemos hablar solo del documental como un lugar que narra la realidad, sino también un lugar de experimentación, un lugar de cine de autor, no solo como espacios de la realidad y la ficción de igual manera. Hay delgadas líneas que ya se están rompiendo, entonces trabajamos de unificarla. Para nosotros es muy importante la revisión de las directoras, pero también de las guionistas, productoras, directoras de arte, directoras de fotografía. Y bueno, con eso llega la necesidad de abrir espacios de formación. Al ver, digamos, también que hay una falencia y carencia, decidimos empezar a hacer los FemLab y todos los FemLab, digamos, los primeros que arrancamos tenían invitadas internacionales de nuestros aliados y amigas, organizaciones de otros países. Entonces, tuvimos invitadas de España, invitadas de México, invitadas de Argentina, bueno, de muchos lugares que, que yo pienso que lo que le han dado es potencializar ese cine colombiano, porque el FemLab, si bien es de desarrollo y se centra, digamos, en guionistas, en películas de ficción, también lo abrimos luego a documental. Y es ver el crecimiento de esas películas. Varias llegaron a FS, ya llegamos a exhibirlas, entonces como que era apoyar y acompañar. Y varios de las premiaciones tenía ese enfoque, ¿no? El premio era como vamos a acompañar durante un año en fondos a este cortometraje para que se logre financiar ese filme. Y era pues también la búsqueda de producir también o coproducir más bien y tratando de apalancar
gestores, digamos, gente que nos acompañara en la gestión para el festival, pero también que se pudiera subir a la producción. Era un sueño muy lindo en ese momento. Y bueno, pues las secciones hoy en día procuran hacer una revisión lo mismo, colombiano y un foco pequeño internacional. También tenemos los conversatorios, que son también como parte de formación, que era también dar en las escuelas de cine pequeñas conversaciones sobre el tema de género, ¿no? Sobre eso llevaba a la comunicación y al audiovisual especializada, ¿no? Eso lo hicimos también y todavía lo mantenemos. Y yo creo que cuando decidimos que el público fuese el que decidiera sobre las películas, pues fue muy interesante, porque primero las directoras que estaban en competencia se apropiaban, digamos, de todo el tema de promover su propia película. Y segundo, pues el público que asistía a las salas es muy honesto, o por lo menos es lo que esperamos, ¿no? Que su respuesta frente a la película fuera muy honesta, y las que ganaban pues siempre era como muy acorde a la visión del festival, ¿no? Como decir, bueno, entonces las películas sí están tocando al público, que a la larga es lo importante. Si no hay público, no hay festival. Bueno, ¿y cómo ves qué ha sido la evolución de las mujeres en el cine colombiano y cómo crees también que el festival ha ayudado en esa evolución? Bueno, pues ahí hay un tema importante y hay como varios factores que han hecho que el crecimiento de las directoras sea un poco más exponencial, y definitivamente creo que es, por un lado, digamos, la televisión pública, porque ha permitido que las documentalistas tengan, digamos, posibilidad de exhibición y venta, comercialización de sus películas para televisión abierta y pública, lo cual es importante, y hay un buen número de directoras allí. Y en términos, digamos, de ficción y obras, digamos, más de tipo, digamos, de festivales internacionales y con miras a un, ¿cierto? Como más a grandes festivales, pues también ha ido en su proceso. Yo creo que tiene que ver también con la ley de cine, tiene que ver con, digamos, el avance tecnológico. Yo pienso como realizadora que el hecho de poder yo operar la cámara, ¿no? O que sean cámaras más versátiles, las plataformas de hoy de edición también lo permiten, entonces como que la experimentación y llegar a materiales es más rápido. Yo creo que sí hay un crecimiento exponencial. Lo que siento yo es que no hay un compromiso con el tema de género, y no es que crea o quiera convencer a las directoras que todas deban tener esta perspectiva, pero es que no hay ninguna. No hay ninguna que se haya metido a fondo con ese tema, eh, o que realmente por lo pronto procure no contar los mismos melodramas y los mismos lugares comunes, ¿cierto? Que es un poco lo que hace la televisión comercial, ¿no? Como que ya hay una manera de narrar los personajes, que es donde yo creo que falta ahondar más, ahí hay que andar más, pero definitivamente hay un crecimiento profesional rapidísimo. Por ejemplo, Laura Mora, eh, todas las que están ahora, digamos, alrededor de ella, creo que han tenido un crecimiento súper impresionante. En cine femenino recibimos cortos de Laura por allá en el 2012 y ya tenían una factura muy interesante, y cuando ya ves Matar a Jesús, cuando ves que se gana, ¿no? Un fondo, pues se gana el estímulo integral que paga películas de gran impacto, pues pienso que es una directora con un crecimiento del lenguaje y una postura muy interesante. Y eso es lo más importante del cine femenino, creería yo, como resaltar esos lugares importantísimos, en que las mujeres han logrado estar, pararse y pararse desde un lugar de verdad con películas de calidad, ¿no? Con lenguajes más establecidos, ¿no? Con comunicaciones más directas, personajes mejor explorados, diseños sonoros impecables, las partes técnicas, ¿no? Como impecables. Entonces, creo que en temas de eso vamos rápido. Lo importante es
que se vaya más allá, ¿no? Porque es que ya nos han narrado tanto los hombres, todos los universos que comprende a una mujer han sido vistos por los hombres, pero no nos los hemos contado nosotras mismas, no hemos sido sinceras en mostrar eso. Yo creo que allí falta, yo creo que allí falta bastante en explorar, pero creo que el camino está abierto, entonces posibilidades de vida, vamos a mutar en híbridos y cosas, pero el lenguaje audiovisual siempre, pues siempre va a estar ahí para evolucionar, ¿no? Y además de esta perspectiva femenina en la narración, en la dirección, ¿qué más crees tú que hace falta para llegar a una equidad de género en la industria del cine y del audiovisual acá en Colombia? Hay varias cosas, pero yo creo que parte de ese crecimiento sería el acceso a los fondos directos, digamos, que promuevan directoras. Y eso lo han hecho en muchos institutos de cine, en Suecia, por ejemplo, en Argentina. El crecimiento es exponencial porque básicamente la manera de eliminar la brecha es que los hombres llevan en el mundo laboral y en el mundo educativo más tiempo. Nosotras accedimos más tarde, primero que todo. Entonces, poder eliminar esa brecha es entender que si hay unos estímulos que fueran directamente para mujeres directoras, el crecimiento va a ser rapidísimo. Ministerio de Cultura, desde Comunicaciones y Dirección de Cine, hay dos convocatorias que ayudan a eso, pero eso debería estar, digamos, transversal en todos los fondos. Además, hacerle seguimiento a la cantidad de mujeres y hombres, ¿no? Porque lastimosamente, pues sí tiene que ser en comparación a los hombres. Hay lugares completamente inhabitados de las mujeres y es las directoras de fotografía. En Colombia hay 3 reconocidas en una agremiación de por lo menos 30 hombres. Entonces, hay unos baches que no hemos llegado porque no, digamos, yo creo que hay como unas malas prácticas inclusive desde la educación, ¿no? Desde las bases de formación, a mí siempre me ha parecido muy peligroso que no cuentan la historia de directoras, no cuentan desde la historia del cine colombiano inclusive, que es liderado por pioneras mujeres y en contextos tan, digamos, tan patriarcales y tan opresores donde las mujeres pudieran tener acceso. Y hoy ya eso se ha roto, pues es importante reconocerlo. Inclusive en las historias de cine que dan en las escuelas, no nos nombran fotógrafas, eso es importante, eso es darle lugar dentro de la historia, la participación de las mujeres como creadoras en el montaje. Entonces, todos esos lugares que siempre se han habitado, pero que no nos cuentan, pues eso es peligroso. Y también como es de las buenas prácticas, donde profesores incluyan a mujeres en cámara, tanto como hombres, que no haya exclusión al acceso a eso. Y segundo, pues con garantías de trabajo, tanto mujeres y hombres, digamos, en el sector audiovisual, no, es un sector que es muy informal en la parte, digamos, laboral para todos. Entonces, si eso tuviese mejores, digamos, reconocimiento, por ejemplo, las producciones que estuviesen financiadas con plata del Estado, les dieran algunos puntajes mayores por tener, por ejemplo, en su equipo cabezas mujeres, eso va a permitir que las mujeres empiecen a entrar a la industria de alguna manera. Eso se llama un poco como una discriminación positiva, es como dennos unos cupos mientras eliminamos esa brecha y cuando ya las estadísticas y el seguimiento a eso, pues estén un poco más normal, porque no es normal que haya un 2% con respecto a un 90 y pico, ¿sí? eh, pues se cambian las cosas, pero así como lo promueve el gobierno y como lo promueven las políticas del milenio, pues las mujeres no estamos en lugares muy privilegiados. Y lo más grave aún de todo es que las mujeres del sector no lo reconozcan, ¿sí? Eso es lo más peligroso, nos han hecho creer que todo está bien, que sí nos dieron todo, pero no nos han dado todo, digamos, de la misma manera. Entonces yo creo que esa lucha política es importante tenerla clara ahí y creo que las investigaciones y las colectividades de mujeres que lideran procesos de transversalización de toda la política, porque es que no es inventarnos nuevas políticas, es aplicar lo que desde la Constitución tiene Colombia
y que las mujeres tengan acceso a lo que, digamos, por ley se nos debe dar, ¿no? No, es un poco, en este punto yo sí creo, o por lo menos mi activismo sí tiene que ver más con una exigencia un poco al Estado de lo que está pasando ahí, de por qué llevamos tanto tiempo y no hemos, o sea, llevamos una ley de cine muy joven donde eso no se ha aplicado. Es el momento de que se aplique, no hay que dejarlo pasar más tiempo y yo creo que ahí sería un gran aporte. Y para ti, ¿cuál es la motivación después de 11 años? ¿Qué te motiva a seguir haciendo este festival? ¿Sigue siendo la misma motivación que al comienzo o cómo ha cambiado eso en ti a lo largo de estos 11 años? Está interesante esa pregunta. Yo creo que se ha mantenido también por una terquedad, por unas ganas de darle espacio y reconocimiento a un trabajo investigativo que es importante. Básicamente es eso, es reconocer que hay unos lugares que hemos ocupado y que hay que dejarlos, sí, hay que dejarlos evidenciados. Siento yo que somos eso, como un espacio de comunicación importante de las mujeres del sector. Y yo creo que a mí eso me motiva un montón para seguir haciéndolo. Yo creo que cada cosa que tú vas descubriendo, cómo va evolucionando, es maravilloso. Y es el arte, finalmente es la apreciación cinematográfica de ver el crecimiento de la industria a través de las películas de las mujeres, también eso es importante. Yo creo que la motivación parte de ahí, ¿no? Parte también de la búsqueda personal también, del activismo propio y también como de no perder un camino que se han dado y que hoy inclusive en medio de un, ¿no? De un boom del Me Too y el feminismo y el activismo y las mujeres empoderadas, pues todavía yo me pregunto por qué no hay más festivales de cine, digamos, que toquen el tema o más investigaciones con ese tema en audiovisual, porque tú esto lo encuentras en artes, lo encuentras rápidamente en teatro, ¿no? Pero en audiovisual hay una timidez todavía mm, que yo creo que irá despertando poco a poco en la medida en que haya más equidad, espero. Entonces yo creo que eso es importante, el crecimiento, poder estar ahí, verlo crecer, ver crecer a las directoras es maravilloso, ver otras que nacen, es como un jardín, que uno le echa agüita también y que apoya y que, digamos, finalmente sostienen la comunicación, como alzando una voz, ¿no? Aquí están estas directoras, aquí existe cine colombiano de directoras. Bueno, ya nos has contado un poco de tu postura respecto al feminismo en el cine, en el audiovisual y pues es lo que de alguna forma también te ha motivado todo este tiempo. Pero ¿cómo definirías lo que es el feminismo para ti? Mi punto de vista, porque es desde ahí donde lo vivo, digamos que yo creo que el feminismo sí debe ser una práctica ética, social, política frente a una sociedad donde no da garantías de derechos a las mujeres. Y cuando hablo garantía de los derechos de las mujeres, no son ni siquiera solamente las del audiovisual, sino las mujeres en Colombia, las mujeres que están en el campo, en la guerra, las mujeres que están en las milicias, las mujeres que están, que no tienen garantías laborales en las ciudades. O sea, yo creo que finalmente el cine y el audiovisual y todas las herramientas de comunicación permiten ser eso, justamente, una herramienta de comunicación que promueva los derechos de las mujeres, que a través de esto permita que se cambie un poco la perspectiva en cómo se ve la sociedad, yo creo. ¿Y cómo es el futuro de cine en femenino? ¿Qué quieres para el festival de aquí a unos años? Pues a mí me encantaría que cine femenino, que como sea, creo que lo importante es que se mantenga en el tiempo y siga siendo así digamos, de auténtico en todas sus fases, ¿sí? Como que es lo más importante. Creo que lo veo como un festival que va a tener su reconocimiento siempre por ser pionero. Creo que es una base investigativa muy importante
para futuras generaciones de mujeres activistas, de feministas, de realizadoras, de investigadoras. Finalmente es un documento, una experiencia de un evento que ha tenido, digamos, en el tiempo, ha dejado unas huellas y ha participado en unos espacios políticos y sociales muy importantes para las mujeres. Entonces creo que mientras se mantenga allí y sigamos de corazón en esa esencia, creo que va a seguir latiendo, ¿no? Gracias por escucharnos. No te pierdas ninguna de nuestras entrevistas de esta serie de conversaciones Mujeres que narran mujeres. Hasta la próxima. Este podcast es una producción del Festival Cine en Femenino gracias al apoyo de Fundación Mujeres Audiovisual, Proimágenes Colombia y el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico.